Street Fighter Alpha 3 ha sido uno de los juegos más robustos en cuestiones de contenido, y no tenemos que irnos a las versiones caseras para disfrutar de su gran repertorio de modalidades o su amplio roster. Basta con que juguemos la versión de arcade. Incluso en la actualidad no hay muchos juegos que ofrezcan tanto. Ahora que tenemos la Capcom Fighting Collection 2, fue una auténtica sorpresa que incluyeran la Upper. Street Fighter 03. Aunque se ha cuestionado bastante esta inclusión, ya que algunos aseguran que es la peor versión que existe. Hay quienes defienden que la Max es la mejor porque incluye a Ingrid, un personaje que no se encuentra en ninguna otra versión y técnicamente en ningún otro juego. Bueno, ese casi no cuenta. Y otros aseguran que la mejor versión es la Vanilla, la original, por el gameplay sin alteraciones, mejor input lag y balanceo de nivel competitivo. Sea cual sea tu preferida, la mayoría coincide en que Upper tiene un input lag horrible, y sus nuevos personajes tienen problemas en sus hitboxes. Además, nerfearon a muchos personajes, creando una versión difícil de digerir. Entonces, ¿por qué, de todas las versiones existentes, Capcom decidió irse por la Upper? El asunto es que Alpha 3 ya tiene al menos 9 versiones, en varios sistemas a lo largo de casi 30 años. Y no solo son revisiones con ajustes de balanceo o correcciones de bugs, sino que cada versión parece tener sus propios extras y exclusividades, por lo que saber exactamente cuál es la mejor de todas puede ser un auténtico dilema. Pero algo sí les puedo decir, la Upper es la mejor versión que tenemos actualmente. Nah, ya vas a empezar con tus tonterías. Ahora sí me las vas a pagar. Es evidente que no te has ido, pero antes de que dejes tu dislike, demos un paseo. This is Street Fighter Alpha 3. Street Fighter Alpha 3 fue lanzado en 1998 para la placa CPS-2. Esta es la versión Vanilla, la primera, la original. Este introdujo el sistema de ISMs, además de que refinó y perfeccionó varias de las mecánicas de juego que habíamos estado viendo a lo largo de la saga, solo que Capcom también la aderezó con una variedad de modalidades sin precedentes en un fighting de arcade, creando el juego más completo jamás visto. Esta versión es magnífica sin importar que sea la primera, aunque es la versión más rota de todas. Aquí tenemos una buena cantidad de bugs y exploits que rompen por completo el juego, siendo el Crouch Cancel tan solo el pico del iceberg. Este bug te permite hacer combos infinitos o TODs a la hora de activar el combo variable, o V-ISM. Es una técnica difícil de hacer, pero una vez que la dominas, todo se convierte en un caos. Una auténtica belleza. Ver un torneo de Alpha 3 es todo un espectáculo, y esta es la razón por la cual gran parte de los jugadores competitivos prefieren esta edición. Lo roto nos encanta, porque nos hace sentir poderosos. Esa es la pura verdad. Y como ya es costumbre de Capcom, Alpha 3 fue recibiendo revisiones a lo largo de los años, mismas que seguían expandiendo los extras. Así que no es descabellado decir que Alpha 3 es la experiencia más completa que ha tenido un fighting en la historia. Pero como todo, es el inicio. En 1999 tuvo su primer port en PlayStation 1, el cual es decente, aunque limitado. Tenía tiempos de carga y algunos frames perdidos, lo que te permitía hacer combos imposibles en el arcade. Además de que introduce el World Tour, un modo tipo RPG en el que vas progresando y subiendo de nivel a tu personaje a la vez que subes de nivel tus ISMs, agregándole subsistemas a tu gusto, para crear el estilo de juego más roto que puedas imaginarte. Sin duda, el modo más querido de Alpha 3 en general, además de que introduce personajes nuevos como Guile, T-Hawk o Fei Long. Poco después tuvimos la Saikyo Dojo de Dreamcast, que se ha convertido en la favorita de muchos, porque aquí ya no teníamos loadings, y era lo más cercano al arcade. Su World Tour fue refinado, aunque cuestionable, porque en este te van dando los subsistemas poco a poco, y anteriormente tú podías ir seleccionando cuál querías, pero eso no le quita que es bastante bueno.
La versión de Saturn llegó un año después, y sin duda es de las mejores porque prácticamente es el port perfecto de arcade gracias a su expansión de 4 MB, además de que nos trae todas las modalidades desbloqueadas. Aquí el Dramatic Mode te permite tener a 2 jugadores haciendo equipo, además de que devuelve el World Tour de PlayStation 1, lo cual fue muy buena decisión, solo que esta versión fue exclusiva de Japón, por lo que conseguirla, incluso hoy, es prácticamente imposible. En 2001, Capcom lanza la Upper en arcades, dando el salto del CPS-2 a la Naomi, lo cual permitió implementar características muy buenas como el hecho de poder importar a tus personajes editados de la Saikyo Dojo de Dreamcast por medio de la VMU. En esta versión se corrigieron muchos errores y exploits de las anteriores, siendo el Crouch Cancel uno de los cambios más criticados. Ya iremos para allá. En 2002, la Upper da el salto a consolas, pero portátiles, más específicamente a Game Boy Advance. Una sorpresa y maravilla tecnológica, un port milagroso por su magnífica calidad gráfica y de audio, con todo y que era un sistema muy limitado como lo es la Game Boy Advance. Y aunque por obvias razones no tenía tanta variedad de modalidades, tenía menos escenarios y le cortaron gran parte de la música, sí que tenía personajes nuevos como Jun, Maki o Eagle, directos de CBS2. Además de que en general su jugabilidad es increíblemente buena, es un port digno de ser jugado. De aquí nos vamos hasta el 2006, donde nos trajeron la Max de PSP. Esta no solo nos traía la experiencia de las arcade a la palma de nuestras manos, sino que introdujo a un nuevo personaje, la waifu por excelencia que parecía sacada de un comercial de shampoo y etiquetada por muchos como el clon de Athena. Estamos hablando de Ingrid, de Capcom Fighting Jam. Esto convierte a la Max en la versión más completa de todas, porque además de incluir todas las modalidades de las versiones anteriores, esta tiene un modo tag, donde puedes escoger a 2 personajes y alternarlos durante la pelea, lo que expande muchísimo la experiencia ya bastante bien nutrida de Alpha 3. Ese mismo año nos trajeron la Alpha Anthology de PlayStation 2, una de las mejores colecciones de Street Fighter, en la que nos traen, ahora sí, ports perfectos de arcade, y de hecho es considerada por muchos la mejor forma de jugar esta saga. En este punto tuvimos 12 años de silencio. Y finalmente, en 2018, Alpha 3 volvería como parte de la colección de 30 aniversario, aunque con un port medianamente bueno, pero que tenía una funcionalidad en línea bastante decente. Cabe resaltar que 12 años después, y tras tener esta variedad tan extensa de contenido al que ya estábamos acostumbrados, tener un port de arcade puro no era de lo más atractivo que digamos. Y llegamos a nuestros días, 2025, donde tenemos de vuelta la infame Upper en la Fighting Collection 2. Y es aquí donde las cosas se ponen realmente interesantes. La Upper de arcade, como ya dijimos, sí que tiene algo que puede ser considerado un problema, y es su input lag. Puede ser muy molesto, y más a nivel competitivo donde cada milisegundo cuenta, pero estamos hablando de eso, milisegundos. Aunque sí se nota, la realidad es que al jugador promedio eso no le afecta de forma significativa, sinceramente. Y bueno, la eliminación del Crouch Cancel quizá es la parte más crítica de este juego, porque estamos hablando de que este bug tiene el sustento de toda una escena competitiva, por lo que no es poca cosa, solo que hay un pequeño detalle que estamos ignorando. This is Street Fighter 03. Upper fue lanzada en 2001 solo en arcades para el sistema Naomi, exclusivamente en Japón. Así que si no te gustaba, bueno, de todas formas ni podías jugarla ya que no estaba disponible globalmente. Entonces, ¿de dónde salía todo esto de que es la peor versión de todas? De la escena competitiva.
En Japón, Alpha 3 se juega mucho, y esta edición no fue muy bien recibida porque al tener cambios en el balanceo y eliminar el Crouch Cancel, ya establecido en el estilo de juego de los jugadores de más alto nivel, significaba tener que aprender todo un nuevo sistema por completo. Gran parte del juego ya estaba acoplado al V-ISM y sus capacidades. Hay jugadores que incluso dependen del Crouch Cancel por su estilo de juego, y además luce impresionante. Algo similar sucede con otros juegos como X-Men vs Street Fighter, donde la escena competitiva ama la primera versión porque está súper rota y te permite hacer combos infinitos muy fácilmente, cosa que se corrigió en la tercera edición, que por cierto viene incluida en la MVC Fighting Collection, por lo que inmediatamente muchos comenzaron a quejarse de que habían incluido la peor versión de todas. Porque sí, como dijimos antes, nos encantan los juegos rotos. Solo que, aunque es muy popular, no significa que todos aman el Crouch Cancel en todo momento. A veces hasta la escena competitiva se daba sus descansos para volver a lo más puro, precisamente por lo roto y repetitivo que puede llegar a ser ver torneos regulares donde todo mundo ocupa el V-ISM. Tras ver todo esto, es evidente que la Upper no fue popular, porque no salió de Japón, y los jugadores competitivos no la usaban. ¿Qué otra forma teníamos de conocerla? Y más aún, dominarla. Para poder implementar esta versión en torneos oficiales, los jugadores deben conocerla, y la única forma de lograrlo era teniendo acceso a la arcade japonesa. Consideren que estamos hablando de 2001. En aquel entonces no había emuladores de Naomi. De hecho, hasta hace apenas unos años fue posible emular de forma correcta este sistema, por lo que este asunto de comparar una versión con la otra es un tema muy reciente. Al menos fuera de la escena competitiva global del más alto nivel. Ya después tuvimos la Anthology de PlayStation 2, hasta el 2006. Para ese momento ya era muy tarde. Street Fighter 4 estaba a la vuelta de la esquina, por lo que seguramente mucho de lo malo que se habla viene de internet o del uso de emuladores. Por otro lado, algunos apuntan a que Upper tiene mal implementados a sus nuevos personajes, porque sus hitboxes no impactan, como si no los hubieran testeado antes. Bueno, para empezar no son personajes nuevos propiamente dicho, ya que estuvieron disponibles en PlayStation, Dreamcast, Saturn y Game Boy Advance. Más bien, era la primera vez que daban el salto a las arcade, por lo que comparar, o mejor dicho demeritar la Upper por personajes que ni siquiera están incluidos en la versión vanilla, quizá no es el punto más acertado. Y si comparamos a estos personajes de PlayStation 1, Dreamcast y Saturn, vemos que funcionan exactamente igual. Es más, incluso en Game Boy Advance y todavía en la Max. Así que no tengo idea de dónde sale todo esto de que los personajes extra no están bien implementados. Quizá más bien pareciera que no los hemos entendido. Así que probablemente nos estamos enfocando demasiado en los personajes que agregaron. Y si pensamos en que Capcom ha dejado a estos personajes nuevos tal cual a lo largo de todas las revisiones, no pareciera algo aleatorio o un simple descuido. Además, Upper está corrigiendo errores y rebalanceando el juego. Básicamente los desarrolladores están creando una versión mejorada. No se puede considerar la eliminación de un bug como algo injusto, o el corregir a personajes muy poderosos o rotos como nerfeo. Por otro lado tenemos el asunto de la guardia, la cual pareciera que se consume muy rápido. Cabe mencionar que este también es un ajuste. Originalmente, la guardia tardaba décadas en consumirse, tanto que era raro ver que alguien se la rompieran. Es cierto, un buen combo variable puede devorar por completo tu guardia. Pero, ¿qué no se supone que los combos variables estaban nerfeados por la eliminación del Crouch Cancel? Eso quiere decir que sí se pueden hacer buenos combos. ¿O preferirías que en lugar de romperte la guardia te hicieran un combo infinito? Y así llegamos a la Max, la más completa de todas, y quizá la experiencia definitiva de Alpha 3. Aunque su modo versus requería 2 PSPs, 2 personas y un milagro logístico. Es la mejor versión que existe, si juegas solo. Obviamente en emuladores es otra historia. Claro, que si hubieran incluido la Max en la Fighting Collection 2, ese no sería un problema. Pero estamos hablando de que estas colecciones nos traen los ports de arcade. Y de todas las ediciones de arcade existentes, que son solo 2, la Upper es la más completa, apenas detrás de la Max, que básicamente es la Upper con esteroides. Porque sí, la Max se conoce como Double Upper en Japón.
Aquí puedo resaltar a la Anthology como de lo mejor que hay en cuestiones de recopilatorios. Tiene todas las versiones de arcade tal cual, con algunos extras ocultos, entre ellos la propia Oper. Y es por eso que muchos conocen esta versión, porque hasta incluso teníamos una versión en inglés, inexistente originalmente en Naomi. Aunque volvemos a la cuestión de que aquí no hay World Tour, ni versus en línea. Entonces, este asunto de cuál es la mejor versión es más bien una cuestión de que escojas tu veneno y decidas con cuál te gustaría sufrir. ¿Combos infinitos e inbloqueables? ¿Más personajes y modos, pero input lag? ¿Ingrid en la soledad de tu cuarto? Ok, no respondas eso, pero el punto queda claro. El gran detalle aquí es que en esta ocasión, en la Fighting Collection, la Oper tiene corregida su mayor flaqueza, que era el input lag. Ahora se juega y se siente de maravilla, y más con su apropiado rollback. Esto la pone por encima de su competidor más cercano en cuestiones de ports de arcade, que es la Alpha Anthology. Y si agregamos el hecho de que aquí es posible romper el juego y activar el Crouch Cancel, es como fusionar lo mejor de todas las versiones en una sola. Quizá no es la versión más completa, y hasta podemos decir que perdió una de sus características, que es la de importar a tus personajes del World Tour como sucedía originalmente con la Dreamcast. Pero todo lo demás lo tiene, y funciona como se supone que debe funcionar, y podemos disfrutarla por primera vez fuera de Japón en su versión perfeccionada, y en inglés sin necesidad de comprar el sistema Naomi y modificarlo. Los cambios sustanciales de esta versión son tan específicos que solo un sector pequeño realmente sentirá la diferencia. Y si tú ya lo percibes, considera que estamos ante la última revisión de este juego. La versión Vanilla ha quedado muy atrás, casi 30 años atrás, quedándose como la más pobre en cuestiones de contenido. Eso no quiere decir que haya quedado en el olvido. Actualmente ya tenemos Street Fighter VI en su segunda revisión, la Fighters Edition, y aún así seguimos teniendo torneos internacionales del más alto nivel en Super Street Fighter 2 Turbo, así que no se descarta que Alpha 3 Vanilla siga por ahí rondando como una de las más queridas. Sin embargo, una cosa es que sea del gusto popular y otra muy distinta que sea la mejor. Por lo que si eres un jugador casual o campeón de sofá, sin duda es tu oportunidad de explotar por primera vez, como nunca antes, una de las mejores versiones de arcade de Street Fighter Alpha 3 y que además no ha cerrado sus puertas a más cambios. Gracias a todos por acompañarme, nos vemos en la próxima. Soy Cygnus, bye.